Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar lo que es la seguridad física. Los integrantes son Elian Llorente, Kevin Zurita y mi persona, María Belén Cerón. Seguridad física. Se conoce como seguridad física al conjunto de elementos que conforman un plan de seguridad para proteger un espacio determinado con el fin de evitar daños y minimizar amenazas. Para prestar un buen servicio de seguridad, es necesario identificar los posibles riesgos y amenazas que hay en el lugar y buscar los elementos físicos que se requieran para suministrar una excelente protección. Las amenazas que se pueden bloquear con los elementos de la seguridad física son, por ejemplo, los incendios, robos, secuestros, homicidios, suplantación y robo de información, que se analizan y designan según la probabilidad de amenaza. En este caso se suelen designar como altamente probable, probable, poco probable y probabilidad desconocida. Bueno, cuando hablamos de seguridad física, nos referimos a todos aquellos mecanismos, generalmente de prevención y detección, destinados a proteger físicamente cualquier recurso del sistema. Estos recursos son desde un simple teclado hasta una cinta de backup, con toda la información que hay en el sistema, pasando por la propia CPU de la máquina. Dependiendo del entorno y los sistemas a proteger, esta seguridad será más o menos importante y restrictiva, aunque siempre deberemos tenerla en cuenta. A continuación, mencionaré algunos de los problemas de seguridad física con los que nos podemos enfrentar y las medidas que podemos tomar para evitarlos o al menos minimizar su impacto. Protección del hardware. El hardware es frecuentemente el elemento más caro de todo sistema informático y por lo tanto las medidas encaminadas a asegurar su integridad son una parte importante de la seguridad física de cualquier organización. Los problemas a los que nos enfrentamos en la parte de la protección del hardware son acceso físico, desastres naturales, alteraciones del entorno. A continuación pasaré a explicar cada uno de estos problemas. Acceso físico. Si alguien que desea atacar un sistema tiene un acceso físico al mismo, todo el resto de medidas de seguridad implantadas se convierten en inútiles. De hecho, muchos ataques son entonces triviales, como por ejemplo los de denegación de servicio. Si apagamos una máquina que proporciona un servicio, es evidente que nadie podrá utilizarlo. Otros ataques se simplifican enormemente. Por ejemplo, si deseamos obtener los datos, debemos copiar los ficheros o robar directamente los discos que los contienen. Incluso dependiendo el grado de vulnerabilidad del sistema, es posible tomar el control total del mismo. Por ejemplo, reiniciándolo con un disco de recuperación que nos permita cambiar las claves de los usuarios. Este último tipo de ataque es un ejemplo claro de que la seguridad de todos los equipos es importante. Generalmente, si se controla el PC de un usuario autorizado de la red, es mucho más sencillo atacar otros equipos de la misma. Para evitar todo este tipo de problemas, deberemos implantar mecanismos de prevención, es decir, control de acceso a los recursos y de detección. Por ejemplo, si un mecanismo de prevención falla o no existe, debemos al menos
detectar los accesos no autorizados cuanto antes. Para la prevención hay soluciones para todos los gustos y en general de todos los precios, como por ejemplo analizadores de retina, tarjetas inteligentes, videocámaras, vigilantes jurados, etc. En muchos casos es suficiente con controlar el acceso a las salas y cerrar siempre con llave los despachos o salas donde hay equipos informáticos y no tener cableadas las tomas de red que estén accesibles. Para la detección de accesos se emplean medios técnicos como cámaras de vigilancia de circuito cerrado o alarmas, aunque en muchos entornos es suficiente con que las personas que utilizan los sistemas se conozcan entre sí y sepan quién tiene y no tiene acceso a las distintas salas y equipos, de modo que les resulte sencillo detectar a las personas desconocidas o a personas conocidas que se encuentran en sitios no adecuados. Desastres naturales. Además de los posibles problemas causados por ataques realizados por personas, es importante tener en cuenta que también los desastres naturales pueden tener muy graves consecuencias, sobre todo si no los contemplamos en nuestra política de seguridad y su implantación. Algunos desastres naturales a tener en cuenta, porque suelen ser los más comunes, son terremotos y vibraciones, tormentas eléctricas, inundaciones y humedad, o incendios y humos. Los terremotos son el desastre natural menos probable en la mayoría de organismos ubicados, por lo que no se harán grandes inversiones en prevenirlos, aunque hay varias cosas que se pueden hacer sin un desembolso elevado y que son útiles para prevenir problemas causados por pequeñas vibraciones. Es decir, por ejemplo, no situar equipos en sitios altos para evitar caídas, no colocar elementos móviles sobre los equipos para evitar que caigan sobre ellos, separar los equipos de las ventanas para evitar que caigan por ellas o que objetos lanzados desde el exterior los dañen, utilizar fijaciones para elementos críticos y colocar los equipos sobre plataformas de goma para que ésta absorba las vibraciones. Otro desastre natural importante son las tormentas con aparato eléctrico, especialmente frecuentes en verano, que generan subidas de tensión muy superiores a las que puede generar un problema de red eléctrica. Aparte de la protección mediante el uso de pararrayos, la única solución a este tipo de problemas es desconectar los equipos antes de una tormenta. En entornos normales es recomendable que haya un cierto grado de humedad, ya que en sí el ambiente es extremadamente seco y hay mucha electricidad estática. No obstante, tampoco interesa tener un nivel de humedad demasiado alto, ya que puede producirse condensación en los circuitos integrados que den origen a un cortocircuito. En general no es necesario emplear ningún tipo de aparato para controlar la humedad, pero no está de más disponer de alarmas que nos avisen cuando haya niveles anómalos. Por último, mencionaremos el fuego y los humos, que en general provendrán del incendio de equipos por sobrecarga eléctrica. Contra ellos emplearemos sistemas de extinción que, aunque pueden dañar los equipos que apaguemos, aunque actualmente son más o menos inocuos, nos evitarán males mayores. Además del fuego, bueno, también el humo es perjudicial para los equipos, incluso el del tabaco, al ser un abrasivo que ataca todos los componentes, por lo que es recomendable mantenerlo lo más alejado posible de los equipos. Alteraciones del entorno. En nuestro entorno de trabajo hay factores que pueden sufrir variaciones que afectan a nuestros sistemas que tendremos que conocer e intentar controlar. Deberemos contemplar problemas que pueden afectar el régimen de funcionamiento habitual de las máquinas, como la alimentación eléctrica, el ruido eléctrico producido por los equipos o los cambios bruscos de temperatura. El primer problema, que es la electricidad, bueno, quizás los problemas derivados del entorno de trabajo más frecuentes son los relacionados al sistema eléctrico, que alimentan nuestros equipos. En este caso pueden pasar cortocircuitos, picos de tensión, cortes de flujo. Para corregir los problemas con las subidas de tensión, podremos instalar
tomas de tierra o filtros reguladores de tensión. Para los cortes podemos emplear sistemas de alimentación ininterrumpidas que además de proteger ante cortes mantienen el flujo de corriente constante, evitando las subidas y bajadas de tensión. Estos equipos disponen de baterías que permiten mantener varios minutos los aparatos conectados a ellos, permitiendo que los sistemas se apaguen de forma ordenada. Generalmente disponen de algún mecanismo para comunicarse con los servidores y avisarlos de que ha caído la línea o de que se ha restaurado después de una caída. Por lo último, indicar que además de los problemas del sistema eléctrico, también debemos preocuparnos de la corriente estática, que puede dañar los equipos. Para evitar problemas, se pueden emplear sprays antiestáticos o ionizadores y tener cuidado de no tocar componentes metálicos. Es decir, evitar que el ambiente también esté excesivamente seco. Otro problema que es el ruido eléctrico. Bueno, este suele ser generado por motores o por maquinaria pesada, pero también puede serlo por otros ordenadores o por multitud de aparatos y se transmiten a través del espacio o de líneas eléctricas cercanas a nuestra instalación. Para prevenir los problemas que puede causar el ruido eléctrico, lo más barato es intentar no situar el hardware cerca de los elementos que pueden causar el ruido. En caso de que fuese necesario hacerlo, siempre podemos instalar filtros o apantallar las cajas de los equipos. Temperaturas extremas. No hace falta en sí ser un gran conocedor para comprender que las temperaturas extremas, ya sea un calor excesivo o un frío intenso, perjudican gravemente a todos los equipos. En general, es recomendable que los equipos operen entre 10 y 32 grados Celsius. Para controlar la temperatura, se emplea aparatos de aire acondicionado. Protección de los datos. Además de proteger el hardware, nuestra política en sí de seguridad se debe incluir medidas de protección de los datos, ya que en realidad la mayoría de ataques tienen como objetivo la obtención de información, no la destrucción del medio físico que la contiene. En los puntos siguientes mencionaremos los problemas de seguridad que afectan a la transmisión y almacenamiento de datos, proponiendo medidas para reducir el riesgo. Eavesdropping. La interceptación o eavesdropping, también conocida por passive wiretapping, es un proceso mediante el cual un agente capta información que va dirigida a él. Esta captación puede realizarse por muchísimos medios: sniffing en redes Ethernet o inalámbricas, es decir, bueno, un dispositivo se pone en modo promiscuo y analiza todo el tráfico que pasa por la red, capturando radiaciones electromagnéticas. En este caso, bueno, es muy caro, pero permite detectar teclas pulsadas contenidas de pantalla, etcétera. El problema de este tipo de ataque es que en principio es completamente pasivo y en general difícil de detectar mientras se produce, de forma que un atacante puede capturar información privilegiada y claves que puede emplear para atacar de modo activo. Para evitar que funcionen los sniffer, existen diversas soluciones, aunque al final la única realmente útil es cifrar toda la información que viaja por la red, sea a través de cables o por el aire. En principio, para conseguir esto se debería emplear versiones seguras de los protocolos de uso común, siempre y cuando queramos proteger la información. Hoy en día casi todos los protocolos basados en TCP permiten usar una versión cifrada mediante el uso del TLS. La copia de seguridad, también llamada respaldo o backup, se refiere a la copia de archivos físicos o virtuales o base de datos a un sitio secundario para su preservación en caso de falla del equipo u otra catástrofe. El proceso de copia de seguridad de los datos es fundamental para un plan de recuperación de desastres exitoso. ¿Qué es en sí el respaldo y la recuperación? Usualmente las empresas hacen una copia de seguridad de los datos que consideran vulnerables. En caso de software defectuoso, corrupción de datos, falla de hardware, piratería maliciosa, hacking, error de usuario u otros eventos imprevistos. Las copias de seguridad capturan y sincronizan una instantánea de un punto en el tiempo que luego se usa para devolver los datos a su estado anterior. Las pruebas de copia de seguridad y recuperación examinan las prácticas y tecnologías de una organización para la seguridad y la replicación de datos. El objetivo es garantizar una recuperación de datos rápida
y confiable en caso de que surja la necesidad. El proceso de recuperación de archivos de datos respaldados se conoce como restauración de archivos. Los términos copia de seguridad de datos y protección de datos a menudo se usan indistintamente, aunque la protección de datos abarca los objetivos más amplios de continuidad empresarial, seguridad de datos, administración del ciclo de vida de la información y prevención de malware y virus informáticos. ¿Qué datos se deben respaldar y con qué frecuencia? Un proceso de copia de seguridad se aplica a las bases de datos críticas o aplicaciones de línea de negocios relacionadas. El proceso se rige por políticas predefinidas de respaldo que especifican la frecuencia con la que se realiza la copia de seguridad de los datos y la cantidad de copias duplicadas, conocidas como réplicas, así como los acuerdos de nivel de servicio que estipulan la rapidez con la que se deben restaurar los datos. Las mejores prácticas sugieren que se debe programar una copia de seguridad completa de los datos al menos una vez a la semana, a menudo durante los fines de semana o fuera del horario laboral. Para complementar las copias de seguridad completas semanales, las empresas generalmente programan una serie de tareas de respaldo de datos incrementales o diferenciales que solo realizan copias de los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad completa. Medios de almacenamiento de copia de seguridad. Las empresas suelen realizar respaldo de datos clave en dispositivos de copia de seguridad dedicados o sistemas de cinta magnéticos. Los sistemas de duplicación de datos contienen unidades de disco duro y están equipados con software para establecer políticas de respaldo. Los sistemas de copia de seguridad de disco a disco aparecieron como una alternativa a las bibliotecas de unidades de cinta de copia de seguridad magnética. Tanto el disco como la cinta todavía se usan hoy y con frecuencia en un conjunto. Para proteger más aún la información copiada, se puede emplear mecanismos de cifrado, de modo que la copia que guardemos no sirve de nada si no disponemos de la clave para recuperar los datos almacenados. Otro elemento importante en la protección de la información son los elementos no electrónicos que se emplean para transmitirla. Fundamentalmente el papel. Es importante que en las organizaciones que se maneje información confidencial se controlen los sistemas que permiten exportarla, tanto en formato electrónico como en no electrónico, impresoras, plotter, faxes, teletipos, etc. Cualquier dispositivo por el que pueda salir información en nuestro sistema ha de estar situado en un lugar de acceso restringido. También es conveniente que sea de acceso restringido el lugar donde los usuarios recogen los documentos que lanzan a estos dispositivos. Además de esto, es recomendable disponer de trituradoras de papel para destruir todos los papeles o documentos que se quieran destruir, ya que evitaremos que un posible atacante pueda obtener información rebuscando en nuestra basura. Ahora vamos a hablar acerca de los elementos utilizados para garantizar la seguridad física. El primer elemento que vamos a hablar son las vallas. Las vallas en sí son elementos naturales o artificiales que se emplean como medidas de protección física para regular instalaciones o determinadas áreas, impidiendo o retardando de manera general la entrada de intrusos que tengan básicamente la intención de causar daños o sustraer cualquier material, documento o información de importancia para la instalación, comprometiendo así su seguridad. Dentro de las vallas existen algunos tipos, los cuales pueden ser identificados. Primero son las barreras. Las barreras solamente impiden el acceso de intrusos en aquellos casos cuando los mismos no disponen de los recursos de entrenamiento necesarios para traspasar estos obstáculos. En mayoría de casos, las barreras solo cumplen la función de retardar el acceso de intrusos a un área de instalación, permitiendo que la fuerza de guardia pueda actuar a tiempo para detectar y aprender el intruso. Las barreras se pueden clasificar en barreras naturales y barreras artificiales. Las barreras naturales están representadas o constituidas por elementos naturales del terreno, tales como montañas, ríos, acantilados, desiertos, etc. Normalmente las barreras naturales no constituyen una medida de protección eficiente por sí sola, sino que generalmente necesitan el apoyo de barreras artificiales y humanas representadas por la fuerza de seguridad para causar un máximo efecto de disuasión sobre los intrusos que pretendan penetrar la instalación por entradas no autorizadas. En las otras barreras, las barreras artificiales están representadas por elementos estructurales,
diseñados y construidos por el hombre para impedir o retardar la entrada de intrusos a una instalación o área determinada, tales como cercas, murallas o muros. También hay las garitas o torres de observación. En muchas ocasiones estas barreras pueden ser apoyadas de barreras animales como perros amaestrados o de algunos dispositivos de alarmas que permiten alertar a la fuerza de guardia cuando hay la presencia de intrusos o han violado las barreras. Muy bien, ahora vamos a hablar de las cercas. Las cercas constituyen una barrera artificial construidas formando estructuras metálicas que se emplean para retardar o impedir la entrada de intrusos, brindando a la vez protección física a una instalación o a un área determinada. Normalmente existen tres tipos de cercas, las cuales la cerca eslabonada, la cerca de alambre de púas y la concertina. Las cercas eslabonadas están diseñadas y construidas formando una malla o red de eslabones que se entrecruzan entre estas. Para la construcción de las mismas, normalmente se utiliza el alambre de espesor número 11 más grueso. Su altura no debe ser menor de 2,15 metros, sin tomar en cuenta el resguardo superior. Los agujeros de la malla tendrán 25 centímetros cuadrados. En la parte superior deben llevar un borde de alambre torcido bien estirado y fuertemente atado a postes rígidos de metal empotrados en hormigón. La cerca de alambre de púas normalmente está constituida, como su nombre dice, de alambre de púas corriente, torcido y de doble hilo. Se puede emplear alambre de púas de espesor número 12, el cual tiene púas afiladas de 4 puntas espaciadas con 10 centímetros de separación. La altura de la cerca no debe ser menor de 2,12 metros, sin tomar en cuenta el resguardo superior. Igualmente deberá estar sujetada firmemente a postes metálicos o de madera que no tengan más de 1,8 metros de separación. Finalmente, las concertinas solamente es un tipo de alambrado bastante afilado, donde se encuentra una especie de hojas de metal, las cuales se encuentran apoyadas de manera espiral y tienen una separación aproximada de 5 centímetros entre cada una. Los muros o murallas constituyen una barrera artificial construida en mampostería, los cuales permiten, además de impedir o retardar la entrada de intrusos, como las cercas, evitar la observación directa hacia el interior de una instalación o área determinada. Como se puede ver en la imagen, las murallas son objetos sólidos, los cuales evita cualquier intento de esmeo por parte de gente que intente robar nuestros secretos o nuestra información. Los muros o murallas no deben tener una altura menor de 2,15 metros de alto y se le puede colocar el resguardo superior construido de alambre de púas de la misma manera como se le coloca una cerca eslabonada. También se le puede optar por otro método, como es incrustar en el borde superior pedazos de vidrio rotos a todo lo largo del muro, donde se usa este método, la altura mínima del muro debe ser de 2,6 metros. Los muros también se puede utilizar el respaldo superior tipo concertina, de cuchillas afiladas descrito anteriormente, como también el respaldo superior, formando por una base de concreto prefabricada con puntas afiladas de acero que van incrustadas en dicha base. El objetivo de estas medidas es evitar el escalamiento del muro, ya que es muy fácil evitar el muro usando una escalera u otros métodos los cuales permiten escalar el mismo, ya que si no tuviera nada que la parte superior que impidiera el escalamiento, cualquier persona podría hacerlo con las herramientas correctas. Ahora, las garitas o torres de observación. Estas constituyen una barrera artificial utilizada como apoyo de otras barreras artificiales, que permite aumentar el alcance visual durante las horas del día y en la noche con la luz artificial. En este tipo de barreras normalmente se combina una medida activa como una pasiva. La medida pasiva está representada por la garita propiamente dicha y la medida activa está representada por el miembro de la fuerza de guardia que presta vigilancia en la misma. Cuando hay mucha neblina, como se puede ver en la imagen, oscurecimiento total u otras condiciones adversas de visibilidad, las garitas pierden gran parte de su efecto, ya que se restringe el campo visual del vigilante. En este caso, la acción de vigilancia o observación se debe completar con la observación directa en el terreno mediante patrullaje o puestos fijos de vigilancia. Psicológicamente, por una parte, la simple altura de la garita y del observador produce un efecto enervante que tiende a debilitar la iniciativa y la acción de cualquier intruso, debido al temor que puede existir en él de ser descubierto por el vigilante que se encuentra en la garita. En cambio, por otra parte, el aislamiento que normalmente tiene la garita o torre de observación tiende a reducir la efectividad de la acción de vigilancia por parte de su ocupante, debido al poco celo y preocupación que puede poner de manifiesto durante las horas de vigilancia. El hombre tiende a descuidarse, produciéndose una deficiencia y a la vez una vulnerabilidad de seguridad. Otro elemento de la seguridad física son las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad son las que se encargan de grabar todo lo que puede ocurrir en un cuarto, una casa, un negocio, una empresa, etc.
Contar con este tipo de cámara te puede ayudar a proporcionar una gran sensación de seguridad. Esto se debe a que son un gran factor de intimidación en contra de cualquier atacante, ya que su rostro podría terminar siendo grabado para posteriormente ser identificado y finalmente detenido. Hoy en día, disponer de una cámara de seguridad es una gran solución para mantenerse protegido, pero debido a las creencias de que sus costos son muy elevados, esto ocasiona que sea el método de seguridad menos utilizado. Se utiliza aproximadamente en hombres un 7,02% y las mujeres un 6,31%. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología ha logrado que el sector de la seguridad disponga de equipos muy eficientes y a bajo costo, y con muchas funcionalidades adaptables para cualquier caso. Es por esto que voy a explicar los distintos tipos de cámaras que actualmente existen. Primero, las cámaras para interiores. Son las más sencillas que podemos encontrar en el mercado y las más baratas, dado que no necesitan tantos mecanismos y protecciones como las que utilizan en el exterior. Segundo, las cámaras con movimiento y zoom. Estas se suelen utilizar en espacios de grandes dimensiones con una central de seguridad donde una persona monitoriza y vigila las cámaras. Tienen las propiedades de movimiento como el giro, la inclinación y el zoom. Esto, sin embargo, no es completamente positivo, ya que generalmente no tienen un ángulo de vista de 360 grados, por lo que siempre existirá puntos ciegos a menos que se utilicen múltiples cámaras. Tercero, las cámaras de infrarrojos o visión nocturna. Este tipo de instrumentos se utilizan en la vigilancia donde existen espacios con poca iluminación. Normalmente graban todo el día y por la noche de forma automática encienden sus infrarrojos con una visión en blanco y negro. Son las más caras del mercado por la visión nocturna por LED, que es una tecnología un poco costosa de desarrollar. Son utilizadas como cámaras de videovigilancia dentro de una instalación CCTV. ¿Qué es un sistema CCTV? Son las siglas del circuito cerrado de televisión, que forman tecnología de videovigilancia para supervisar una diversidad de actividades y ambientes donde sus componentes están entrelazados entre sí. Una instalación CCTV permitirá visualizar en un monitor las imágenes recibidas desde una o varias cámaras y almacenarlas en un dispositivo de grabación. Cuarto, las cámaras ocultas. Son las llamadas cámaras de espía para monitorear y vigilar una casa, oficina o el negocio, pasando 100% desapercibidos. Se introducen dentro de algún objeto como sensores de movimiento, detectores de humos, como se ve en la imagen, enchufes, etc. Quinto, las cámaras IP. Las cámaras IP son aquellas que se conectan directamente a Internet, mostrando la imagen que visualiza. Son las más utilizadas y vendidas de mercado, dado que actualmente además incorporan Wi-Fi y pueden manejarlas y ver las imágenes que captan desde tu ordenador, smartphone o tablet. La principal ventaja de las cámaras IP reside en que es un dispositivo de vigilancia a través de video, permitiendo ver las imágenes en tiempo real y a distancia, a través de la conexión con una dirección IP de Internet. Las podemos encontrar a la venta con especificaciones técnicas de consumo normal para casa o más desarrolladas para profesionales. Como podemos ver en la siguiente imagen, hay un montón de formas y modelos que además incluyen otras funciones como cámara IP Wi-Fi. Sexto, las cámaras antivandálicas. Son utilizadas en zonas de tránsito de público vulnerables a robos y a posibles agresiones. Están montadas sobre una carcasa fija y resistente. Se suele utilizar mucho en almacenes, parking, discotecas, vías públicas en general, en cualquier espacio en exterior. Necesitan esta coraza ya que muchas veces la gente las puede llegar a atacarlas, como son a veces casos de borrachos o gente que sencillamente quiere hacer vandalismo. Ya que sería muy costoso reparar una cámara, es preferible que esta sea completamente sólida. 7. Las cámaras Wi-Fi inalámbricas. Son aquellas que no están conectadas directamente por un cable. Normalmente tienen una batería que las hace funcionar y transmiten los datos por medio de Wi-Fi. Son las más utilizadas dentro de casa, por ejemplo, para ver cómo están los niños o el bebé. Y también incorporan una tecnología de las cámaras IP para trabajar de forma directa con el monitoreo por Internet. Octavo, las cámaras de exteriores. Este tipo de cámaras están diseñadas para resistir las acciones climatológicas, lluvia, viento, etc. Y son utilizadas en espacios al aire libre. Cuando compramos una cámara para exterior, normalmente el precio es más caro que simplemente por la carcasa de protección. Noveno, las cámaras todo en uno. Con los avances de la tecnología, se ha producido un abaratamiento sobre el tipo de cámara que puede encontrar en una tienda. Así que se han ido incorporando diferentes elementos para que puedan tener más funciones. Por ejemplo, existen modelos que son tanto para interior como para exterior, que utilizan Wi-Fi y el monitoreo es por medio de Internet, sea en ordenador o en móvil. Al final podemos tener una instalación de seguridad con cámaras, todo lo complejo que queramos, y más si utilizamos domótica en la instalación de la casa, el negocio, la empresa, etc. Además,
Actualmente, las cámaras se venden en un kit, lo cual permite que sean mucho más completas. Como se puede ver en la imagen, es un kit de cámaras completa que tiene soporte en tiempo real, funciona tanto para interior como exterior, tienen visión nocturna, son capaces de soportar un mes de grabación continua, tiene la vigilancia remota, puede detectar movimiento, entre muchas otras cosas, lo cual las hace ideales para la protección de nuestras propiedades. Los sistemas de control de acceso físico establecen mecanismos de seguridad para evitar ataques físicos a los recursos que generalmente ocurren cuando un intruso tiene acceso a las dependencias y es capaz de acceder físicamente a los sistemas. Los controles de acceso físico son las restricciones que se implementan sobre un lugar para evitar que a este accedan personas no autorizadas. Estos controles son muy varios y no pueden ser clasificados, ya que son muy distintos unos de otros. Pero estos van desde lo más simple, como se puede ver en las imágenes, una puerta que simplemente bloquea a las personas, sin que no tienen la llave o la tarjeta adecuada para su autorización, un guardia el cual identifica la identidad de cualquier persona que intente ingresar a nuestro edificio o nuestras instalaciones, un detector de movimiento al cual detecte si es que alguien se encuentra dentro de una zona a la cual no debería acceder a nadie actualmente, o también incluso los escáneres biométricos, con los cuales te puedes identificar mediante tu huella digital u otras cosas como tu cara, incluso ahí para escanear tu movimiento. Cuando se habla de seguridad o de controles de acceso físico, no se puede dejar de hablar de las puertas. Las puertas son los principales dispositivos de seguridad de una determinada propiedad, pues ellas son las responsables por controlar el acceso de personas al interior, de manera a permitir el acceso mediante una forma específica a cada puerta, sea a través de llaves o cualquier otro dispositivo de accionamiento del sistema de seguridad. Las puertas son esenciales el día de hoy, puesto que se encuentran presentes en muchas culturas y en muchos ámbitos, a pesar de ser dispositivos un tanto antiguos, a los cuales se los intenta modernizar. Es por esto que existen puertas de seguridad, los cuales son modelos más avanzados de las puertas tradicionales, como se puede ver en las imágenes. Desde la izquierda, la primera puerta es una puerta blindada. Estas puertas generalmente están hechas en su totalidad de metal y son las más seguras que puede haber. Esto se debe a que se tome en cuenta muchas medidas de seguridad que evitan que cualquier ataque pueda penetrar las puertas, como sea ataques térmicos, ataques explosivos, incluso ataques mediante balas. Sin embargo, esto les hace las más costosas, ya que su fabricación requiere de generalmente metales un poco caros, como es el acero, entre otros. La segunda que pueden ver es una puerta acorazada. Normalmente las puertas acorazadas están hechas por el exterior de madera, sin embargo dentro cuentan con una coraza de metal, los cuales hacen mucho más resistentes que las puertas normales. Esto permite que sean resistentes contra derribos, golpes, etc. También cuentan con más mecanismos de seguridad más que una simple llave, siendo mucho más seguras y las que normalmente se utilizan en las casas cuando se trata de conseguir mayor seguridad. Realmente la última imagen es una puerta de madera clásica, sin embargo cuenta con elementos de seguridad como es un escáner de tarjeta y picaportes adicionales para una mayor seguridad. Finalmente, la última forma de garantizar la seguridad física que vamos a hablar son las tarjetas de acceso, debido a que es uno de los métodos más novedosos y nuevos que existen de garantizar la seguridad. Una tarjeta de acceso consiste en una programación de servicios de seguridad dentro de una célula de identificación organizacional. Esto se debe a que técnicamente esta tarjeta será tu identidad dentro de la empresa. Te definirá quién eres, cuál es tu rol y a dónde tienes acceso. Una de las funciones más conocidas es la del control de acceso, donde por medio de tecnologías de proximidad una tarjeta lleva a cabo la función de una llave de acceso y la terminal que la detecta se encarga de aceptar o rechazar dicha solicitud. Como se puede ver en la primera imagen, puede ser incluso hasta un panel digital, el cual tiene la función de detectar una tarjeta mediante la proximidad y leer el chip que ésta posee. Dentro de este chip normalmente se guarda tu identidad dentro de la empresa. Al momento de que se te da la tarjeta, a este ya se le ha asignado la información de tu rol y de las zonas a las cuales estás autorizado de entrar. Esto por lo general tienen todas las personas dentro de una empresa, la cual cuente con este tipo de sistema, ya sea alguien tan simple como el conserje o alguien tan importante como el director de la empresa. Existe una gran variedad de tarjetas de acceso, dentro de las cuales son las tarjetas de acceso de contacto, las tarjetas de acceso sincrónica, las tarjetas de memoria libre, las tarjetas de memoria protegida, las tarjetas de acceso asincrónica, las tarjetas de acceso sin contacto,
las tarjetas súper inteligentes y la tarjeta MIFARE. El primer tipo de tarjeta de acceso, la tarjeta de acceso de contacto. Necesitan ser insertadas dentro de la terminal para ser reconocidas y autorizadas. Existen dos tipos de tarjeta de contacto, la sincrónica y la asincrónica. La tarjeta de acceso asincrónica son tarjetas que contienen únicamente funciones de memoria. Están principalmente instaladas dentro de los teléfonos celulares y se les conoce como SIM. El chip de memoria se divide también en dos tipos. Los de memoria libre, que no cuentan con funciones de seguridad para la información que contienen, y los de memoria protegida. Por otro lado, este tipo de tarjeta de acceso necesita de códigos y pasos previos para obtener acceso a la información. La tarjeta de acceso asincrónica. Son tarjetas inteligentes que cuentan con un microprocesador. Tienen el mismo diseño y tamaño de una tarjeta de crédito. Pueden tener una cinta magnética en la parte posterior. Dentro del plástico encuentras elementos electrónicos como la memoria ROM, RAM y EEPROM. Las tarjetas de acceso sin contacto son similares a las tarjetas de acceso de contacto. La ventaja es que no debe de haber contacto directo entre la llave de acceso y la terminal, sino una aproximación. Esto supone diversas ventajas de salud y higiene, ya que muchas personas no van a estar tocando el mismo punto. La tarjeta de superinteligente cumple las funciones de las tarjetas con microprocesador, pero también incluye una pila, un teclado y una pantalla LCD. De esta forma, la tarjeta funciona de forma totalmente independiente. Y la tarjeta MIFARE es un tipo de tarjeta inteligente que utiliza la tecnología RFID, radiofrecuencia, para el control de acceso. Mantienen el precio más económico del mercado y por esta razón son las más utilizadas a nivel mundial. La distancia mínima para que pueda ser leída por una terminal es de 10 centímetros. También existen terminales de mayor y menores alcances. Hablaremos sobre la seguridad física en las compañías. La seguridad física pretende proteger personas, datos, equipos, sistemas, instalaciones y activos en las compañías. Los métodos que protegen la seguridad física de estos activos son a través del diseño del sitio, de los componentes ambientales, de preparaciones para responder a emergencias, de capacitaciones, controles de acceso, detección de intrusos, protección contra incendios y ausencia del fluido electrónico. La seguridad física debe planificar y establecer cómo proteger las vidas y las instalaciones de los empleados. La primera prioridad de la seguridad física es garantizar que todo el personal esté a salvo. El segundo es asegurar los activos de la compañía. Y para finalizar, el cómo restaurar las operaciones de TI si ocurre un desastre natural en el menor tiempo posible. La planificación del plan de seguridad física. Para iniciar, la compañía debe identificar al responsable o responsables que deben crear o mejorar el programa de seguridad física actual en la organización. Esta persona o grupo de personas debe trabajar con la gerencia para definir los objetivos del programa, diseñar el programa y desarrollar métricas basadas en el desempeño y proceso de evaluación para garantizar que los objetivos se cumplan continuamente. Como podemos ver en la gráfica y como primera instancia, los objetivos del programa de seguridad física dependen del nivel de protección requerido para los diversos activos y la empresa en su conjunto. Este nivel de protección requerido, a su vez, depende del nivel de riesgo aceptable de la organización. Por lo anterior, antes de implementar un programa de seguridad física, se debe considerar haber realizado con anterioridad lo siguiente: haber realizado un análisis de riesgo para identificar las vulnerabilidades y amenazas para poder así calcular el impacto por cada una de ellas. Como segunda instancia, se necesita haber trabajado con la administración para definir un nivel de riesgo aceptable para el programa de seguridad física. Además, el equipo debe presentar los hallazgos a la gerencia respecto al resultado del análisis de riesgo y trabajar con ellos para definir un nivel de riesgo aceptable para el programa de seguridad física. A partir de aquí, el equipo debe desarrollar líneas de base. Esto significa los niveles mínimos de seguridad y métricas para evaluar y determinar si las líneas bases implementadas se están cumpliendo.
Una vez que el equipo identifica e implementa las contramedidas, el desempeño de estas contramedidas debe evaluarse y expresarse continuamente en las métricas creadas previamente. Estos valores de rendimiento se compararán con las líneas base establecidas. Si las líneas de base se mantienen continuamente, entonces el programa de seguridad es exitoso, porque no excede el nivel aceptable de riesgo de la compañía. Como pudimos observar, la seguridad física es una combinación de personas, procesos, procedimientos y equipos para proteger los recursos. Aunque cada organización es diferente, el enfoque para construir y mantener un programa de seguridad física es el mismo. La organización, antes de iniciar, debe identificar sus activos, definir sus vulnerabilidades, amenazas y los agentes de amenaza, refiriéndonos a la persona o mecanismo que realmente explota una vulnerabilidad identificada. A continuación, hablaremos sobre los controles de seguridad física. Como sabemos, la seguridad física administra y protege los recursos y activos en forma de controles administrativos, técnicos y físicos. Como primera instancia, vamos a hablar sobre los controles administrativos. Las instalaciones. La ubicación geográfica, el precio y el tamaño son factores de decisión cuando se contempla en mudarse de una oficina a otra o la apertura de una nueva sede. Los requisitos de seguridad siempre deben ser la principal preocupación al determinar una ubicación, tanto para la ubicación de los centros de datos o servidores dentro de una oficina, casa o edificio, como la ubicación de estos. Es importante tener en cuenta que pueden producirse saqueos, disturbios, vandalismos y robos. También inundaciones por filtraciones de agua en la infraestructura o por el daño de una tubería. Otras cosas que se consideran antes de determinar un sitio son la visibilidad, incluyendo el terreno alrededor del edificio, los vecinos y la población del área. La accesibilidad al sitio es muy importante. Esto hace referencia a, por ejemplo, tener acceso a las carreteras, también tomar en cuenta el tráfico, la distancia, autopistas, aeropuertos. Estos son aspectos muy importantes. Las áreas geográficas prevalentes a los desastres naturales no son ubicaciones de sitios ideales. Estas amenazas no se pueden evitar porque los desastres naturales no son predecibles. Sin embargo, el personal de TI, el personal de emergencias, el equipo de gestión y recuperación de desastres deben estar preparados y equipados para manejar desastres naturales. El diseño. Antes de construir un sitio, diseñar la infraestructura de TI, sistemas u otros elementos, los requerimientos de seguridad deben ser muy bien entendidos. Algunos problemas de seguridad requieren planificación, incluyendo el control de acceso para entrada no autorizada, evacuación de emergencias, señalización de entrada y salida, usos de alarmas. Los materiales y métodos de construcción utilizados para construir la instalación deben cumplir o superar los códigos de construcción y las medidas de seguridad. La prevención del crimen ambiental. La prevención del delito a través del diseño ambiental intenta reducir el delito utilizando la construcción de instalaciones, elementos ambientales y procedimientos para modificar el comportamiento humano. Por ejemplo, ahora las personas malintencionadas pueden fingir estar hablando desde su teléfono celular mientras realizan algún reconocimiento de video u otra actividad maliciosa. Entonces, en este caso se utilizarían las cámaras de vigilancia que deben colocarse a plena vista. De esta manera, si las personas malintencionadas saben que están siendo monitoreados, lo van a pensar dos veces antes de ejecutar el plan malicioso y pueden estar cambiando de objetivo. Y finalmente está el asegurar los centros de datos. Los centros de datos y las salas de servidores que alojan equipos informáticos o de comunicación deben estar fuera de los límites de las personas no autorizadas. Estos cuartos no deben tener tuberías de agua ni en sus paredes laterales, como en el techo,
Se debe garantizar que en el piso de arriba no existan baños, ya que por inundaciones se pueden ver afectados por filtraciones de agua, lo que causaría graves daños a los equipos. Estas salas deben estar bloqueadas para evitar ataques. Solo debe tener acceso el personal autorizado para la ejecución de sus labores, para las que fueron contratados. Además, estas salas de centros de datos almacenan equipos de misión crítica y por lo tanto deben considerarse ser ubicados en el medio de las instalaciones, no en el sótano ni en la planta superior. Deben estar protegidas por sistemas de control de acceso biométricos, por ejemplo, un escáner de huella dactilar, contraseñas o tarjetas. Contar con sistemas de detectores de humo, tener extintores adecuados para equipos electrónicos, estar monitoreados por circuitos cerrados de televisión, detectores de movimiento y aire acondicionado para garantizar las temperaturas bajas que hacen que los equipos trabajen de manera más efectiva. Hay empresas que utilizan iluminación extremadamente tenue, temperaturas frías y espacios reducidos para dificultar la movilidad en estos cuartos. Son métodos utilizados para crear un entorno inhóspito para el humano. Como segunda instancia, hablaremos sobre los controles físicos. El perímetro de seguridad. Las rejas, cercas, compuertas y torniquetes se utilizan fuera de las instalaciones para crear una capa adicional de seguridad antes de acceder al edificio. Las cercas y rejas distinguen los límites claros entre las áreas protegidas y las públicas. Los activos protegidos dictan los niveles de seguridad necesarios de las rejas. Los tipos de rejas incluyen alambre eléctrico, alambre de púas, calor, movimiento o detección láser, concreto y rayas pintadas en el suelo. A su vez, también dichas rejas necesitan de puertas que en este caso la construcción de esas puertas deben consistir en bisagras endurecidas, mecanismos de cierre y dispositivos de cierre. Se puede contemplar guardias de seguridad. También las cámaras deben monitorear las puertas las 24 horas del día. Los torniquetes son un tipo de puerta que permiten el ingreso de solo una persona. Por esto, los torniquetes funcionan girando en una dirección como una puerta giratoria y permiten que una persona salga o ingrese de las instalaciones. Las identificaciones. La prueba de identidad es necesaria para verificar si una persona es un empleado o un visitante. Se recomienda utilizar tarjetas de identificación. Además, que estas también pueden ser tarjetas inteligentes que se integran con los sistemas de control de acceso. Este tipo de control determina hasta qué punto puede llegar a acceder un usuario dentro de la compañía. Los detectores de movimiento. Los detectores de movimiento ofrecen diferentes opciones de tecnología según la necesidad. Se usa como dispositivos de detección de intrusos y funcionan en combinación con sistemas de alarma. Las alarmas de intrusión. Las alarmas monitorean varios sensores y detectores. Estos dispositivos son contactos de puertas y ventanas, detectores de rotura de cristales, detectores de movimiento, sensores de agua, entre otros. Por último veremos los controles técnicos. El foco principal de los controles técnicos es el control de acceso, porque es una de las áreas de seguridad más comprometidas. Las tarjetas inteligentes son un control técnico que puede permitir al acceso físico a un edificio o sala segura y conectarse de forma segura a redes y computadoras de la compañía. Se necesitan varias capas de defensa para protegerse de los atacantes que obtienen acceso directo a los recursos de la compañía. Tarjetas inteligentes. Las tarjetas inteligentes tienen microchips y circuitos integrados que procesan los datos. Este control de autenticación ayuda a evitar que los atacantes o empleados no autorizados accedan a sitios a los que no se les está permitido ingresar. Detección de intrusos y guardias de CCTV.
Los sistemas de detección de intrusos, o también conocidos como IDS, pueden monitorear y notificar las entradas no autorizadas. Los IDS son esenciales para la seguridad porque los sistemas pueden enviar una advertencia si ocurre un evento específico o si se intentó el acceso en un momento inusual. Los guardias son una parte importante de un sistema de detección de intrusos porque son más adaptables que otros aspectos de seguridad. Los guardias de seguridad pueden ser ubicados en un lugar específico o hacer rondas patrullando ciertas áreas. Al hacer rondas, los guardias pueden verificar que las puertas y ventanas estén cerradas. Los guardias pueden ser responsables de mirar los IDS y CCTV. Pueden reaccionar ante actividades sospechosas. Los sistemas de vigilancia o televisión de circuito cerrado utilizan cámaras y equipos de grabación para brindar protección visual. El área que las cámaras monitorean es esencial tener suficiente luz. Existen cámaras de estilo domo que tienen la capacidad de moverse en todas las direcciones, así como acercar la imagen. Las cámaras PTZ son las mejores para rastrear sospechosos porque la cámara detecta y sigue automáticamente a un sospechoso. Las cámaras PTZ pueden rastrear automáticamente objetivos en movimiento a través de métodos mecánicos o de aplicación. Las cámaras que usan aplicaciones de software tienen la capacidad de cambiar los objetivos y pueden filtrar las imágenes estacionarias, lo que permite ahorrar ancho de banda y almacenamiento. Vida y seguridad ambiental. Para la seguridad física lo más importante es proteger la vida humana. La primera prioridad en un programa de seguridad física debe ser el cómo prevenir que los empleados sufran algún tipo de lesión y cómo proteger los elementos ambientales básicos de sus instalaciones. Los elementos esenciales ambientales básicos deben conservarse para mantener la seguridad de los empleados. Las amenazas a la vida humana y la estabilidad del sitio pueden ser el resultado directo de desastres naturales, la liberación de materiales tóxicos, inundaciones o incendios. El equipo de respuesta a incidentes de seguridad física debe contar con procedimientos establecidos para salvaguardar la vida contra este tipo de eventos. La primera acción requerida es enfocarse en la seguridad humana. En segundo lugar, la restauración de los servicios necesarios para la operación de TI puede tener lugar después de que se cumplan todas las medidas de seguridad. En casos extremos, como desastres naturales, deben existir pautas y planes para enfrentar adecuadamente las situaciones. Los planes de emergencia son guías que ayudan a mantener la seguridad de los empleados después de que ocurre algún desastre natural. Describe cómo disminuir las amenazas a la vida humana, evitar lesiones, hacer frente a la coacción y defender la destrucción de la propiedad en caso de que un incidente físico perjudicara o afecte al sitio. Los planes de emergencia solo se dirigen al personal y limita al daño de la propiedad. La planificación de la continuidad del negocio, BCP, y las planificaciones para la recuperación ante un desastre, DRP, abordan el negocio y la funcionalidad de TI. La electricidad. La continuidad del fluido eléctrico y una señal eléctrica limpia es necesario para que los equipos electrónicos puedan funcionar correctamente. Las organizaciones necesitan soportar sus operaciones con ayuda de equipos especializados para hacer frente a problemas de la ausencia del fluido eléctrico. Se debe contemplar usar sistemas de fuentes de alimentación ininterrumpidas, UPS, para gestionar los asuntos correspondientes a las malas señales eléctricas y así garantizar el fluido electrónico cuando estos fallen. El agua. Las inundaciones y las fugas de agua pueden causar daños sustanciales a los componentes electrónicos y a cualquier dispositivo que utilice electricidad, especialmente si éste se encuentra en uso. Los sótanos o instalaciones cerca de tuberías que transportan agua nunca deben albergar servidores, centros de datos y otros dispositivos electrónicos críticos.
El uso de sensores de agua se debe aplicar en ubicaciones importantes del equipo para así poder detectar el agua, sobre todo si cerca hay centros de datos o similares. El personal de seguridad, los equipos de emergencias o funcionarios encargados deben estar al tanto de la ubicación de las válvulas de cierre de agua y las ubicaciones de drenaje para ayudar a disminuir el daño a las instalaciones. Prevención, detección y supresión de incendios. Los sistemas de humo, fuego, calor y detección deben estar en un lugar para proteger a los empleados de lesiones. Mantener a la gente a salvo es el objetivo más importante del plan de seguridad física. Los sistemas de supresión se ponen en marcha para limitar el daño causado por el humo, el fuego y el calor. Si se aplica demasiada supresión, estos sistemas pueden dañar la infraestructura y las instalaciones de TI. Y finalmente veremos lo que son los extintores. Los incendios pueden venir en diferentes tipos. Identificando el tipo de fuego, se puede saber qué tipo de extintor se necesita para suprimirlo. Usar extintores incorrectos puede intensificar el fuego y empeorar la situación. Existen diferentes tipos de extintores que se clasifican de acuerdo al tipo de fuego que existe.